En el vídeo de hoy voy a contar todos los detalles de lo que sucedió entre mi primo y yo cuando vino a mi habitación a acostarse. Soy Isabela y hoy quiero abrir mi corazón y compartir una historia que, lo confieso, no es motivo de orgullo. Antes que nada, déjame presentarme. Soy una persona que ama vivir intensamente, siempre buscando diversión y emociones. Y por supuesto, tengo una relación increíble con Lucas, mi novio, de quien estoy completamente enamorada. Pero, como en toda historia, las cosas tomaron un rumbo inesperado. Mis padres organizaron un gran encuentro familiar con cena y todo, e invitaron a todos los parientes, incluidos los primos. La casa estaba llena de risas, abrazos y esa buena energía de reencontrarse con personas que no se ven desde hace tiempo. Y entre esos parientes estaba Samuel, mi primo, a quien hacía años que no veía. En mi cabeza, él seguía siendo ese niño con quien jugaba en las fiestas familiares cuando éramos pequeños. Pero esta vez, la sorpresa fue enorme. Cuando lo vi llegar, me quedé sin palabras. Ya no era ese niño tierno de antes. Samuel había crecido y se había convertido en un hombre muy atractivo. Sinceramente, me quedé boquiabierta por su apariencia. Perdónenme por la sinceridad, pero no pude ocultar lo que sentí mientras intentaba saludar a todos. Mi mente estaba atrapada en Samuel. ¿Cómo no me había dado cuenta antes? Traté de disimular, pero mi mejor amiga, Laura, que estaba conmigo, lo notó enseguida. Me lanzó esa mirada pícara y susurró: «Isabela, ¿quién es ese bombón? Lo estás mirando como si fuera la portada de una revista». En ese momento me sonrojé e intenté disimular. «Es solo mi primo. Laura, déjalo ya», dije, aunque en el fondo sabía que tenía razón. La cena continuó y, aunque intentaba distraerme con la familia, mi mente estaba en otra parte. Lucas, mi novio, estaba muy metido en una conversación con mis tíos y primos, así que no pude prestarle mucha atención. Después de la cena, todos fuimos al patio, donde la fiesta continuó. Había música, baile y juegos, pero simplemente no podía sacar a Samuel de mi cabeza. ¿Qué me estaba pasando? La sensación de sentirme atraída por mi propio primo me hacía sentir confundida e incómoda. Y a medida que avanzaba la noche, me fui acercando más a él. Conversamos sobre nuestras vidas y recordamos los viejos tiempos. Esa conexión que teníamos en la infancia parecía haber vuelto con más fuerza. La fiesta estaba animada, la música contagiaba a todos y el ambiente era pura diversión. Yo estaba bailando con Lucas y otros familiares, pero mis ojos no dejaban de buscar a Samuel. Simplemente no podía evitarlo. Él era hermoso, y cada vez más me sentía intrigada por él. Mientras bailaba con Lucas, mis pensamientos se escapaban hacia Samuel. ¿Qué me estaba pasando? Cada vez que lo miraba, sentía un cosquilleo en el estómago, una sensación que me dejaba desconcertada. Traté de apartar esos pensamientos, pero era como si algo más fuerte que yo me empujara hacia él, obligando a mis ojos a buscar los suyos una y otra vez. Hasta que lo inevitable sucedió. Samuel y yo tuvimos que bailar juntos. Mi corazón se aceleró en el momento en que comencé a caminar hacia él. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí una chispa. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y me dejó sin aliento. Por un segundo, fue intenso y al mismo tiempo, confuso. Empezamos a bailar, y cada toque, cada movimiento, solo aumentaba el calor que se apoderaba de mí. No sé si era solo cosa mía, pero parecía haber una tensión en el aire, algo que nos atraía el uno hacia el otro. Cada latido de la música nos acercaba más, y en ese momento, el mundo a nuestro alrededor desapareció. Era como si estuviéramos en un universo paralelo, solo los dos. Intenté concentrarme en la conversación,
pero sus ojos y su sonrisa me ponían nerviosa. Me hacían perder la concentración. Era como si él supiera lo que estaba sintiendo, como si pudiera leer mis pensamientos. Sabía que estaba mal, que debía alejarme de esos sentimientos, pero no podía. La atracción era evidente, y eso me dejaba completamente confundida y asustada. La música seguía sonando, pero en mi cabeza solo había caos, una mezcla de sentimientos que no podía ordenar. ¿Por qué estaba sintiendo esto? ¿Cómo podía sentirme atraída por alguien de mi propia familia? Intenté bloquear esos pensamientos, pero parecía imposible. Cuando la música terminó, nos alejamos y volvimos a mezclarnos con los demás invitados. Me mantuve alejada de Samuel físicamente, pero mi mente seguía atrapada en sus ojos y en la forma en que me miraba. ¿Qué me estaba pasando? Durante el resto de la fiesta, me esforcé por actuar con normalidad. Bailé con Lucas, conversé con mis familiares, pero mi mente insistía en regresar a ese momento con Samuel, a la sensación de complicidad que sentí mientras bailábamos. La fiesta seguía animada, pero yo empezaba a sentir el peso de todas esas emociones y el cansancio de una noche tan intensa. Después de algunos tragos y con la cabeza llena de pensamientos confusos, me di cuenta de que necesitaba un tiempo para mí. Estaba agotada, tanto física como emocionalmente, así que decidí que era hora de retirarme. Me acerqué a Lucas y, con un tono cariñoso, le dije: «Amor, me siento cansada. Creo que voy a acostarme un rato». «Quédate aquí y disfruta un poco más, ¿vale?», me respondió mirándome con cariño y comprensión. «Claro, Isa, no te preocupes. Descansa un poco, ya iré», añadió dándome un beso suave en la mejilla y deseándome buenas noches. Con un suspiro de alivio, me dirigí a mi habitación. Pero cada paso parecía un recorrido por un laberinto emocional. No podía sacar a Samuel de mi cabeza. Todo lo que ocurrió en la fiesta seguía dando vueltas en mi mente. Me sentía confundida, un poco culpable, pero al mismo tiempo emocionada por la química que había surgido entre nosotros. Cuando finalmente llegué a mi habitación, me dejé caer sobre la cama. El silencio llenó el ambiente, pero mi cabeza seguía a mil, llena de pensamientos que no me dejaban en paz. ¿Qué estaría haciendo él ahora? ¿Cómo era posible que me sintiera así por mi propio primo? Esas preguntas me perseguían, pero no encontraba respuestas fáciles. El cansancio comenzaba así a hacer efecto, así que cerré los ojos, intentando encontrar algo de calma en medio de todas esas emociones que me consumían. Pero cuanto más trataba de dormir, más confundida me sentía. No sé cuánto tiempo pasó, pero empecé a fantasear, creando escenarios en mi mente que solo me inquietaban más. Después de lo que pareció ser solo 20 minutos de sueño, me desperté de repente con esa urgencia innegable. Necesitaba ir al baño. La fiesta seguía fuera, pero mi cuerpo ya mostraba señales de cansancio y del alcohol. Con pasos lentos y somnolientos, fui al baño, y cuando salí, me sorprendí. Ahí estaba él, mi primo Samuel, justo en la puerta. Parecía sorprendido también y dijo: «Isabela, pensé que ya te habías ido». Sonreí y respondí: «No, Samuel, solo fui a descansar un poco. Estaba agotada». Y añadí, con cierta ironía, al notar su presencia. Él sonrió y dijo, en tono de broma: «Sí, pero luego pensé que tal vez te habías perdido en el camino a tu cuarto. Así que vine a rescatarte». Ese humor suyo siempre me hacía reír, y esta vez no fue diferente. Entre risas e intercambios de bromas, una idea surgió en mi mente. Invité a Samuel a entrar a mi habitación solo para charlar un poco. La fiesta ya se estaba vaciando y necesitaba desahogarme con alguien. Él aceptó, y nos acomodamos en la cama, comenzando a conversar. Hablamos sobre nuestras vidas, nuestros sueños, las aventuras que habíamos tenido a lo largo de los años,
La conversación fluía con tanta naturalidad que parecía no haber ninguna barrera entre nosotros. Pero, a medida que pasaba el tiempo, algo empezó a cambiar en el aire. Nuestras miradas se volvieron más intensas y, poco a poco, una ligera provocación apareció en nuestras palabras. La atracción que sentía por Samuel se hacía más evidente, y era obvio que él también estaba sintiendo algo especial por mí. Intenté ignorar el torbellino de emociones y mantenerme enfocada en la conversación, pero cada vez se hacía más difícil. ¿Qué estaba pasando conmigo? Sentía una mezcla de confusión y culpa por estar sintiendo todo esto por mi propio primo. En un intento de cambiar de tema y distraerme, mencioné a Lucas, mi novio. ¿Sabes, Samuel? Lucas y yo llevamos 3 años juntos. Es una persona increíble y tenemos tantos planes para el futuro, comenté intentando suavizar la atención. Samuel sonrió y me miró directamente a los ojos. Me alegro por ti, Isabela. Parecen muy felices y se nota que hacen una buena pareja, dijo con un tono ligero y sincero. Eso alivió un poco la tensión en el aire, y por un momento pensé que estaba recuperando el control de mis emociones. ¿Será que estaba dejando que mis sentimientos me llevaran por un camino incierto? Mientras continuábamos conversando, decidí recostarme en la cama buscando más comodidad. La conversación seguía fluyendo bien, pero el ambiente empezó a cambiar nuevamente. Sentí un poco de frío y, casi sin pensarlo, me cubrí con las sábanas. Entre risas, miré a Samuel y él no dudó. Con su actitud juguetona respondió: «Claro, ¿por qué no? Siempre es bueno compartir el calor». Pero, para mi sorpresa, Samuel se acercó y se acostó a mi lado, cubriéndose conmigo. Me quedé sin reacción por unos segundos, un poco nerviosa. ¿Qué estaba sucediendo? Aunque la invitación fue inocente, el ambiente cambió de una manera que no esperaba. Todavía un poco mareada por las bebidas que había tomado en la fiesta, no dije nada, y lo dejé quedarse allí, pero en el fondo sabía que esto era arriesgado. El deseo estaba en el aire y era difícil ignorar la tensión creciente. El silencio se apoderó de nosotros. No sabía qué decir, ni cómo actuar. Mi corazón latía acelerado y mi mente estaba llena de pensamientos confusos. Sabía que esto no estaba bien, pero había algo en Samuel que me atraía de una manera especial, algo que no podía simplemente ignorar. En medio de esta confusión, nuestras miradas se cruzaron de nuevo. Esa misma chispa que sentí en la fiesta estaba de vuelta, aún más fuerte. El deseo y la atracción entre nosotros estaban a flor de piel, listos para explotar en cualquier momento. Por un instante me perdí completamente en sus ojos y me olvidé de todo a mi alrededor, pero pronto la realidad me golpeó. No podía seguir por este camino. No podía traicionar la confianza de Lucas ni poner en riesgo nuestra relación por algo tan confuso. Intenté desviar la mirada, crear distancia, pero Samuel se fue acercando lentamente. Nuestros rostros quedaron a pocos centímetros de distancia, y el aire estaba lleno de tensión y deseo. Sabía que aquello no era correcto, pero en ese momento resistir parecía imposible. La atracción era demasiado fuerte, y antes de que pudiera pensar, nos besamos con pasión, como si el mundo a nuestro alrededor hubiera desaparecido. En ese instante, todo desapareció. Lucas, mi novio, las responsabilidades. Solo existíamos Samuel y yo, envueltos por el deseo. Nuestras manos se encontraron, y bajo las sábanas, exploramos cada parte del otro, como si nuestros cuerpos conversaran en un lenguaje secreto. Las caricias eran suaves, intensas, llenas de una conexión que parecía ir más allá de lo físico. En la oscuridad de la habitación, nos entregamos a la pasión e hicimos el amor. Todo fue tan rápido y, al mismo tiempo, tan intenso que apenas podía creer lo que estaba sucediendo.
En ese momento me dejé llevar, olvidando todo a mi alrededor. Pero, justo después del final, una pesada ola de culpa se apoderó de mí. ¿Qué había hecho? Me sentía una traidora, y la angustia comenzó a consumirme por dentro. Nos miramos en silencio. Sin necesidad de decir nada, ambos sabíamos que aquello no podía continuar. Nos habíamos rendido al calor del momento, pero ahora quedaba la necesidad de ocultar lo que había pasado. Samuel se levantó y se vistió en silencio, sin intercambiar una palabra conmigo. No hacía falta hablar. El peso del error era evidente para los dos. Salió rápidamente de la habitación, probablemente para evitar cualquier sospecha, mientras yo me quedé allí, paralizada, intentando procesar todo lo que acababa de suceder. Mis pensamientos giraban sin cesar, en una montaña rusa de emociones. Por un lado, me sentía atrapada por lo que viví con Samuel, algo intenso y lleno de pasión. Por otro, la culpa me aplastaba porque sabía que lo que habíamos hecho estaba mal. Nadie debía descubrirlo jamás. Intenté actuar como si nada hubiera pasado. Me envolví en las cobijas y cerré los ojos, tratando de forzar el sueño con la esperanza de que, junto a él, la culpa y la confusión desaparecieran. Pero dormir estaba lejos de ser una opción. Mi mente era un caos, y las imágenes de lo que viví con Samuel no me dejaban en paz. Todo lo que podía pensar eran las consecuencias de lo que sucedería si alguien lo descubría, y cómo esto afectaría mi vida y la de las personas que amo. Finalmente, me quedé dormida, aunque fue un sueño perturbado, lleno de pesadillas y culpa. Cuando desperté, una ansiedad sofocante me invadió al recordar todo lo ocurrido la noche anterior. Al salir de la habitación, me di cuenta de que la fiesta ya había terminado. Todos los parientes se habían ido. Parecía que el mundo había cambiado mientras yo estaba atrapada en mis propios pensamientos. Mi corazón se hundió cuando comencé a reflexionar sobre lo sucedido y cómo reaccionaría mi familia. Si supieran la verdad, ni siquiera podría imaginar las consecuencias. Traté de actuar con normalidad, fingiendo que nada había pasado. Sonreía y hablaba con los pocos familiares que aún estaban cerca, pero mi mente estaba en otro lugar. A 1000 por hora, me sentía completamente perdida y confundida, sin idea de qué decir o hacer. Después de todo aquello, el sol salió, como si la vida siguiera su curso habitual, pero por dentro mi mundo estaba patas arriba. Me desperté con una tormenta de sentimientos. Por un lado, sentí alivio porque nadie sospechaba lo ocurrido entre Samuel y yo. Era como si fuera nuestro secreto. Pero al mismo tiempo, esa sensación venía acompañada de una enorme culpa que no me dejaba en paz. Lucas, mi novio, salió temprano esa mañana para trabajar, y yo me quedé intentando seguir con el día, fingiendo que todo estaba bien. Me encontré con algunos amigos e intenté distraer la mente, pero en realidad no dejaba de repasar en mi cabeza lo que había sucedido. Fue difícil mantener el foco, y hasta el simple acto de sonreír parecía una tarea complicada. Cada vez que reía o conversaba, sentía un peso, como si también estuviera traicionando a mis amigos con tanto secreto y mentira dentro de mí. Cuando llegué a casa, fui directo a mi habitación y me permití pensar en todo. La adrenalina de que ese momento con Samuel aún corría por mis venas. Fue una experiencia llena de emoción y deseo, pero sabía que había sido un error. A pesar de toda la intensidad de lo vivido, no me sentía orgullosa. Ese día decidí que no tendría más contacto con Samuel. Sabía que cortar la comunicación era lo mejor para mí, para Lucas y para preservar lo que habíamos construido. No podía correr el riesgo de caer en la tentación de nuevo. Esa fue la única vez que le fui infiel a Lucas y nunca me sentí bien al respecto. Fue un momento de debilidad, un deseo que me dominó, pero no puedo decir que estoy orgullosa de lo que hice. Hoy en día,
Lucas y yo seguimos juntos, y nuestra relación está más fuerte y sólida que nunca. Incluso, ya hemos hablado sobre el futuro y tenemos planes de formar una familia. Hablar sobre la posibilidad de tener un hijo nos llena de emoción y sé que estamos listos para dar ese paso juntos. Eso es lo que realmente importa para mí ahora.